Pero hoy en día estamos en la última semana, una colección de palabras sobre la teología del dinero. Y me quiero enfocar en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y quiero leer los primeros 13 versículos. Es una parábola de parte de Jesús. Muchas personas creen que Él enseñó más de 38 a 40 parábolas. Y una tercera parte de ellas tiene que ver con el dinero, la plata. Y sobre las últimas semanas hemos enfocado en los principios y la palabra de Cristo, recordándonos que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras finanzas. Este es el último mensaje, pero yo creo que Dios va a hacer algo increíble hoy en día. Versículo 1 dice, Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que le mandó a llamar y les dijo, ¿qué es eso que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que amo esta por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración hay gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su amo. Al primer le pregunté, ¿cuánto le debes a mi amo? 100 barriles de aceite, contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate a seguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y a ti cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. Al administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el amo eligió al administrador deshonesto por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato de los que están como ellos, son más astutos de los que están recibiendo la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas deshonestas para ganar amigos. Al que les es fiel en lo poco también será en lo mucho, y el que no es honrado en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas deshonestas, ¿quién les confiará de las verdaderas? Y así con ajeno no han sido fieles. Ya hemos escuchado ese versículo. Nadie puede servir a los dos maestros. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno. Ustedes no pueden servir a Dios y el dinero. Quiero tomar estos versículos 13 y quiero predicar sobre la última palabra. Quiero titulado, el título de este mensaje es Contar con Dios. Contar y confiar con Dios. Oramos, Señor, gracias por tu palabra, porque está viva, está activa. Oro que puedas administrar y ministrar en este lugar, en este momento. Estamos agradecidos que estamos en tu casa. Estamos agradecidos que te podemos adorar con libertad. Que sea tu voluntad. Te amamos, Señor, y oramos, te adoramos, Señor. ¿Y estás de acuerdo? Todo el pueblo de Dios diga amén. Todo el pueblo de Dios diga amén. Si amas a Jesús, haz un poco de ruido en este domingo por la mañana. Contando, confiando con Dios. Hemos estado en una jornada durante las últimas 5 semanas. Yo no sé de ustedes, pero cada vez que yo estoy en estos principios y miro hacia la palabra de Dios sobre este tema, me da tanto ánimo y me despierta porque necesito estos recordatorios sobre la palabra de Dios. Tengo 3 hijos, yo hablo de ellos mucho, a veces comparto historias de mis 2 hijos, pero hoy quiero contar una historia sobre mi hija, porque casi nunca lo uso a ella como una ilustración. Ella acaba de cumplir 3 años este verano pasado, y mi niña pequeña es amante del chocolate. Le encanta el chocolate. Entonces, la vez pasada, estábamos caminando por Coconut Grove, y ella comió un poquito de su cena, y a veces le tengo que contar, si sabes que si tú comes tu cena, te doy un poco de nieve, un helado. Ella terminó su cena y le prometí una nieve, un helado, y pasamos por, ¿cómo se llama este lugar donde venden un helado? Salt and Straw se llama el restaurante, o el lugar donde venden helados, nieve. Es un lugar que, puedo llenarme de la nieve. Entonces le di nieve de chocolate, un helado de chocolate, y le entregó un cono, y caminamos sobre la calle. Cada padre ha tenido esta experiencia.
hey, güey, me pregunta, yo puedo probar tu nieve. Y esta niña les contesta, dice, papá, no, es mía, es mi nieve. No exactamente, no es tuya. Yo te la entregué a ti, yo te la di a ti, y yo te estoy entregando mi nieve, te la entrego a ti. Y me hizo reír porque tuve esta experiencia que me pasa, también creo que te ha pasado a ti también como padre. ¿Cuántas veces les hemos entregado algo a nuestros hijos y le pedimos una porción y ellos nos responden, tienen la respuesta de ellos, no, es mía? No hemos considerado cuántas veces Dios se siente de esta manera. Es lo que hemos estado hablando sobre las siguientes 5 semanas, aún cuando predicó el pastor Hodges, y él compartió por qué él da. Y luego Don Shree predicó también y dice, y Dios es el dueño de todo. Todo lo que tú tienes, si eres un creyente de parte de Jesús y si crees en la palabra, ustedes saben que la tierra y toda su plenitud es de Él. Y de muchas maneras, a veces no realizamos que aún de la ropa que tienes, los zapatos en tus pies, el techo sobre tu casa o aún la comida que estás comiendo, todo te lo entregó Dios a ti. Y Él te pide que le regresemos una porción pequeña de lo que le pertenece a Él. Y a veces le contestamos y decimos, no, es mío. Y lo que hemos hablado la siguiente semana, la presión financiera, y luego la semana pasada yo prediqué el último sueldo. Y hoy en día terminamos con este pensamiento, contando y confiando con Dios. A veces has apoyado esta iglesia, pero ¿por qué estás hablando del dinero en la iglesia, en el contexto de la iglesia? Esta semana fueron los grupos de amistades y esperamos que pudieses apoyar más de 2,000 personas. ¿Cuántos aman a sus grupos de amistad? Y yo he estado en estos grupos de amistades por más de 9 años y yo también dirijo un grupo de amistad. Es una práctica grande de mi vida y espero que sea lo mismo para ustedes. Pero después, o antes de que se termine el grupo de amistad, tomamos respuestas y peticiones de oración. Y todas esas peticiones sobre los últimos 9 años, yo creo que las peticiones más grandes tienen que ver con las relaciones o las finanzas. Son las peticiones más grandes, relación y finanzas. Esas cosas nos impactan, cosas que necesitamos de parte de Dios y se las traemos delante de Dios porque es una petición grande y creemos que es algo que se debe de compartir y enseñar porque la palabra de Dios, el Evangelio, tiene que moldear nuestra relación en Cristo. Por esa razón, cada año tomamos 4 o 5 semanas al año hablando sobre las relaciones, porque no solo se trata de llegar al cielo, pero se trata de crecer y tener éxito en esta tierra. Pero yo firmemente creo que el Evangelio no solamente cambia la relación terrenal, pero cambia la manera que yo invierto mi dinero. Dice la palabra de Dios que nos habla y por eso yo entrego mi ser al que es el dueño de todo. Y cuando Él me pide algo de parte de mí, yo no quiero hacer como mi hija que dice, no, esto me pertenece a mí. Yo quiero reconocer quién es el recurso que está en mi vida. Todo lo que yo tengo viene de parte de Dios. Lucas capítulo 16 es otra parábola, otro momento en las enseñanzas de Jesús, cuando Él usa las finanzas y el dinero como una analogía, una ilustración para hablarle al corazón del tema. Esta parábola en el capítulo 16 es un siervo que fue deshonesto. La historia, había un administrador, una persona que era un dueño rico y él estaba molestado porque el administrador estaba malgastando o gastando sus recursos. No los sabía manejar y lo iba a correr, por decirlo. No lo iban a despedir porque era fraudulento. Lo iban a despedir porque no sabía manejar los recursos. Entonces ya tarde en el juego dice, ¿sabes qué? Tengo que buscar una manera, porque si yo no afrento, yo estoy muy viejo para escarbar y no puedo pedir limosna. Yo necesito un lugar para quedarme. Entonces él busca las personas que le deben dinero a su dueño y les elimina la deuda en la mitad, las corta la mitad de la deuda, para que tengan favor bueno sobre él después de que lo despiden de su trabajo. Entonces la parábola es un poquito interesante, pero a la misma vez un poco compleja, porque cuando el dueño llega y le dice, sabes que hiciste un buen trabajo porque eres astuto, eras sabio de que pudiste buscar a estas personas y tomaste lo que yo te había entregado y hiciste una manera para ti, para hacia el futuro.
Y la historia es un poquito compleja y delicada porque como creyentes, cuando estamos leyendo la parábola, ok, estas personas, ¿a quién se dirigen? ¿Alguien refleja a Dios o refleja a nosotros? ¿O cuál es el contexto? Pero en esta historia es un poquito compleja y complicada porque el dueño y el gerente, o sea, no es un símbolo de Dios. Pero aún Jesús usa este hombre. Tienes que preguntarte, o sea, ¿está comendando el hecho que el hombre fue deshonesto? No, no es lo que está pasando. Jesús está enseñando y iluminando que este hombre tiene una mentalidad de pensar hacia el futuro y está haciendo un contraste. La gente del mundo a veces piensan más hacia adelante que las personas del reino. Este hombre sabía pensar hacia adelante, hacia el futuro. Hizo una manera usando mamón y las riquezas de este mundo para que su futuro fuera asegurado y protegido. Cuanto más no la gente de este reino, del reino de Dios, que esta vida es temporaria, es temporal, y a un día vamos a caminar en calles de oro y un día vamos a heredar riquezas verdaderas. Puedes tener una mentalidad que piensa hacia adelante, hacia el futuro, que sabe planificar. Y lo que me asombra cuando yo estudio sobre las 5 semanas, la espiritualidad, ¿qué tan espiritual es el dinero, la plata? A veces no lo reconocemos porque lo que nos quiere enseñar Jesús en capítulo 16 está hablando, tomando esta cosa que se llama la plata, el dinero, y usarlo como una herramienta y no ser usados por el dinero, por usar nosotros el dinero para que esa mentalidad del reino, no la mentalidad del mundo, pero la mentalidad del reino. Hemos hablado unas semanas atrás esta idea de este principio, el contexto, un mamón, que es un espíritu. Mamón es una palabra que significa, muchos piensan que era un dios de Siria, que se trataba de la codicia, de la riqueza, pero lo pintaban, lo dibujaban, o sea, una imagen demónico, porque es un espíritu de demonio, un espíritu que controla, que dice que necesitas más. Pero a veces es un Babilonia, confusión, una idea, una mentalidad que dice, si yo no tengo orden en mi vida y yo vivo por el dinero, me va a traer satisfacción. Pero Mamón dice, te promete cosas que solamente Dios te puede dar. Déjame abrirte una puerta. Si me buscas más a ti, te voy a dar más propósito y felicidad. Pero ¿cuántos saben que esas cosas solamente vienen de parte de Dios? Solo Dios puede proveer eso, la felicidad y las puertas y todo eso. Yo pienso, es un espíritu satánico. Por eso Dios y Cristo dice que el enemigo es un ladrón. Le pega, te topa a tu vida, aún en esta nación, aún en nuestro gobierno. Cuánto dinero hemos gastado y la deuda que tenemos como país. Y en muchos casos, lo que está pasando en este país es una necesidad para más. Si gano $50,000 al año, pero me cuesta $80,000 para vivir durante el año, simplemente pido más y me endeudo. Nosotros no fuimos diseñados con eso. O sea, hay un fuera de orden, algo caótico, un caos. Toma un paso siguiente, dice la palabra de Dios. Habla sobre el anticristo, los tiempos finales. Hay un espíritu del anticristo sobre mamón. O sea, dinero que ya se cayó. Una mentalidad del mundo. Cuando estudias los últimos días, toma la marca de la bestia. No será una guerra nuclear, pero cómo vamos a ser reinados por la economía. Si no recibes la marca, no puedes comprar o vender comida. Entonces nos vamos a vender un espíritu de mamón. Quiero que captures esta idea que el dinero es espiritual. Y cuando Cristo está hablando sobre este tema en Lucas capítulo 16, Él está hablando de redimiendo el dinero, tomando el Espíritu de Dios sobre tus finanzas, sobre tu dinero, pensando más grande y no simplemente teniendo la mentalidad de este mundo, pero tomando y adoptando la mentalidad de Dios para usar el dinero para avanzar el reino. Alguien, acompáñeme. Un poco de ruido en esta mañana. Es lo que queremos hacer con el dinero. Avanzarlo para el reino de Dios. Lo queremos usar para avanzar el reino de Dios. Lo que es interesante de esto, unas semanas atrás estuve predicando, tenía a Cristo y el nombre de Monopoly, una ilustración. Pero en Mateo capítulo 6, Jesús nos enseña la misma cosa
que nos dice aquí en capítulo 16. Predicaba los mismos sermones, pero se enseñaban en diferentes contextos. No puede servir a Mamón y a Dios a la misma vez. A ambos, no se puede, es imposible. Entonces, al terminar la parábola, es un nuevo sermón, pero está usando un punto que ya había usado o había predicado en el pasado. Y la imagen que nos enseña que hay una guerra, un pleito entre el dinero y Dios. Y la manera que lo dice en el capítulo 6, dice, vas a amar uno y vas a odiar el otro, o vas a amar uno y vas a odiar el otro. Es chistoso, gracioso, porque mi esposa y yo somos pastores y nos queremos ayudar. Estaba en la localidad de City y estaba enseñando esta ilustración y recibí un texto de parte de mi esposa. Cada vez que estás allá, dice que siempre te diriges hacia el dinero cuando estás enseñando la ilustración. Tienes que tener ese balance en la ilustración. Le dije, gracias por el feedback, pero yo tengo razón. O sea, la razón que Dios nos está enseñando o nos está compartiendo esta enseñanza, porque cuando queremos enseñar, vamos a odiar a uno y no al otro. Yo soy líder en mi casa. 2 horas después, cuando tomé un receso, dije, ¿sabes qué? No lo que dijo Jesús. Y Don Shree tuvo razón, porque mi esposa, cuando yo quiero servir a los dos, me voy a dedicar a uno y voy a odiar al otro, o voy a amar al otro y odiar al otro. Rich, ¿qué me quieres enseñar con eso? Quiero enseñar que Jesús, Él dice a nosotros, cuando yo quiero servir a los dos y soy controlado por el espíritu de Mamón, yo puedo amar a Cristo, pero odio el dinero. Yo puedo ser dedicado a Jesús y odiar el dinero. Yo quiero ser claro en este momento, en este cuarto, en el esfuerzo, no para ser una víctima del evangelio de la prosperidad. Otro evangelio que dice que tenemos que ser pobres. Dios nunca dijo que tienes que odiar el dinero. Dice que no tienes que servir al dinero. Tienes que tener el espíritu correcto sobre el dinero. Yo sé que en esta iglesia, yo no quiero que nosotros seamos una iglesia del evangelio pobre, y cuando miramos el dinero o la posición y dice que algo está mal. Yo no creo en eso. Yo creo que buscamos el reino de Dios primero y estas cosas, todas estas cosas van a ser añadidas después hacia ti. Yo no quiero servir a los dos. Yo sirvo solamente a uno, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que su espíritu que sea sobre mi dinero. Yo quiero procurar por riquezas verdaderas. Yo quiero hacer cosas para redimir este mundo que se cayó. Hay un espíritu sobre esto. Pero ¿cómo puedo yo poner el espíritu de Dios sobre mi dinero, sobre las finanzas? Tal vez lo conozcas todavía, pero hay unos que no lo conocen todavía. Pero quiero enseñarte cómo puedes tomar el espíritu de Dios sobre tu dinero. Malaquías. Fue un profeta en el Viejo Testamento. 500 años antes de Cristo, el pueblo de Dios salió de Babilonia y iban a entrar a Israel y perdieron su camino, su jornada. Y Malaquías viene como una voz de parte de Dios para darles un reto, para corregir, para despertarlos de las cosas que ellos han detenido o parado de hacer. Entonces Dios usa al profeta Malaquías, y es lo que dice Malaquías. Que Dios nunca cambia. Yo, el Señor, no cambio. Por eso el evangelio viejo y el evangelio nuevo son igual, no cambian. Él pudo llenar las leyes, porque en el mejor día tú nunca pudiste hacerlo. Dios hace por nosotros lo que no podemos hacer. Podemos mirar esa imagen de lo que Dios es. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuélvense a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntaban, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso robará o roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Yo todavía preguntaba, ¿en qué te robamos? En el diezmo y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. Pues a mí, ¿quién están robando? Traigan entrego, pruébeme en esto, dice el Señor de los ejércitos. Y vean, si no abro las puertas del cielo y derrama sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Amén, amén.
Reprenderé el devorador para que no arruine sus cultivos y las vidas en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos y bendecidos, porque ustedes tendrán una tierra maravillosa, dice el Señor de los ejércitos. Esto es algo bello, porque lo que estamos mirando aquí, estamos mirando el profeta Malaquías, que le está recordando al pueblo de Dios que le están robando a Dios en las ofrendas y en el diezmo. Ustedes dicen, bueno, pero ¿qué es lo que significa? ¿Cuál es el contexto? Eso es algo del Viejo Testamento. Somos una iglesia del Nuevo Pacto, pero hay unas cosas que tenemos que aprender para buscar esa guianza. Cuando estás en Cristo Jesús, puede ser maldición. Yo no creo en eso. Yo creo que las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y el amén. Pero a veces me pregunto, esta herramienta, este recurso, esta cosa será bendecida, está bendecida. Se los has ofrecido a Dios y lo estás usando, y lo estás usando para su gloria. Noten lo siguiente, regresar, regrésenlo. No dice que des o que siembres, dice regresen. Es lo que gente no a veces realiza. Hablamos del principio que la generosidad es nuestro privilegio, y yo lo voy a predicar, pero ya tomamos 5 semanas. Lo voy a decir con bastante valentía. El diezmo no es ser generoso, eso es obediencia. El diezmo simplemente es siendo obediente. Dice mi hija, no vas a tomar mi nieve. Esto es mi chocolate. No es tuyo. Yo te entregué la nieve, el helado. Yo te lo entregué, te lo di. Tenemos que reconocer que si vamos a pasar en ser generosos, pero primero comienza con el diezmo. El diezmo significa el 10%. Estoy dando el primer 10% de mi salario y se lo entrego, se lo regreso a Cristo porque yo confío en Él. A veces estás aquí y dices, una vez más, eso se enfoca en el Viejo Testamento, en la ley. Sí, pero también es no vayas a matar a una persona, no cometas adulterio, no tengas codicia. Esas cosas están bajo la ley, pero no significa que no lo tenemos que hacer. Aún el diezmo salió más de 2000 años antes de la ley. Aunque no estás en Cristo Jesús, van a encontrar bendición en su vida. Aún Jesús, en el Evangelio de Mateo, dice que tenemos que dar diezmo. O sea, no sé por qué tenemos que tener un pleito o una discusión sobre el diezmo. ¿Cómo va a seguir la iglesia avanzando si no hacemos el diezmo? El reto es que la gente no lo hace. Nunca recibe esa revelación de parte de Dios. Pero cuando la iglesia comienza a madurar y usar todo lo que Dios nos ha llamado, es cuando capturan este principio en sus corazones y Dios nos comienza a usar de una manera radical. Es lo que yo he experimentado en 18 años en el ministerio. Yo he escuchado 2 testimonios. Yo he conocido a gente que les gusta diezmar y son bendecidas. Y personas que tampoco no dan el diezmo y dicen que yo no tengo suficientes recursos para dar un diezmo. Son los testimonios que yo escucho vez tras vez. Yo quiero darse ese ánimo. Siempre va a ser difícil para dar el diezmo. No hay nunca un tiempo bueno para dar el diezmo, pero tienes que comenzar a confiar en Dios y pasar en esta fe y confiar en esta categoría y que su palabra es justa, es verdad. Una práctica buena, dice aquí Deuteronomio capítulo 14. Cada año sin falta apartarás la 10ª parte de todo lo que te produzcan tus campos. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Aún el diezmo está en el libro de Deuteronomio, pero miren el ensayo, la práctica. Miren lo que dice Pablo, 1 Corintios, capítulo 16. Después de que Cristo ya resucitó, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparta y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que ya no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Él está dando una práctica, un ensayo. Dan lo primero. Cuando ustedes estudian la palabra de Dios, aún durante toda la Biblia, primero, Dios siempre viene primero. Él está obsesionado con ser primero. Lo primero significa lo mejor. Yo les puedo enseñar todo esto durante la Biblia. Hay un principio que está aquí. Cuando yo le entrego a Dios lo primero, Él se va a encargar de lo demás. Se los puede enseñar. El diezmo
Se enseña en Levíticos, en Malaquías. No solamente es yo dando el 10%, pero es el primer 10%. Aún el ejemplo de Isaac. Él fue el primer hijo de Abraham. Yo quiero que lo sacrifiques a él. Alabamos a Dios. Aún a la medianoche, antes de que lo iban a matar, aún en esa rama había una oveja, que Dios estaba probando el corazón de Abraham. Pero Pastor Rich, ¿pero por qué Dios requiere el 10%? Porque es una prueba, es un examen para confirmar si nosotros confiamos en Cristo. Si queremos esa mentalidad del reino, el sacrificio del primer hijo se enseña en el libro de los Éxodos. Aún en Éxodo, lo que leemos, cuando salieron de Egipto, la última, cuando mataron el primer hijo, apenas que había sangre sobre la puerta, cada primer hijo que nació, que sale se lo tenemos que ofrecer a Cristo. Tienes que tomar una oveja para redimir el primer hijo que nació. Eso nos enseña el ejemplo que ya venía Jesús. Hay personas que viven bajo este principio. No solamente es mi diezmo. No pago mi dedo primero y me pregunto si tengo el 10%. No, yo comienzo con el primer 10% en todo. El primer 10% de mi sueldo, de mis ingresos, se lo vienen a Dios. Aún el sábado. Por eso nos reunimos el domingo. Es lo que hicieron el pueblo de Dios. Pero de muchas maneras ellos enseñaban y eran presentes por 1 o 2 horas y le entregaban el primer día de la semana a Dios, porque Dios iba a redimir los siguientes 6 días. La historia de Jericó fue la primera ciudad que fue conquistada del pueblo de Israel cuando iban hacia la tierra prometida. Todas las riquezas que estaban en Jericó le pertenecían a Dios. Pero ¿por qué Dios estaba haciendo eso? Yo creo que ustedes me entreguen lo primero. Aún la historia de Cristo Jesús. Miren el ejemplo de Cristo Jesús. Él fue la primera persona que nació. Él dio su hijo, su único hijo. Miren esto, ojo. En dando a Cristo, aún Dios es... Cristo significa un diezmo de parte de Dios. Aún Dios está dando. Todos tenemos acceso para ser redimidos. ¿Alguien está agradecido que Dios nos quiere redimir? Tenemos que entregar lo primero. Si vamos a actuar o hacer una persona, tenemos que redimir y entregar lo primero. Tengo que ser una persona que sabe diezmar. Y quiero darse ese ánimo. Cuando nosotros damos el diezmo, es el único lugar en las Escrituras cuando dice, pruébame en esto. Aún Cristo dice, cuando estaba, aún el enemigo lo estaba tentando. Y dice Cristo, no tienes que tentar a Dios. Hay una sola vez que lo podemos probar a Cristo y es aquí, en Malaquías, en este espacio. Y aquí está la promesa. Y yo voy a abrir las puertas del cielo. Yo no sé si sabes que una puerta grande es una barrera que proteja, que está deteniendo algo. Yo no quiero entrar en el misterio, pero a veces me pregunto, en el área de las finanzas y los recursos, algo se está deteniendo en tu vida, porque hay una bendición que te están esperando, pero tienes que confiar en Dios y regresar lo que le pertenece a Él, y nunca se va a abrir, y nunca va a ser para ti sobrepasar, sobreabundante. Y mira que yo no voy a abrir las ventanas del cielo y derramar tanta bendición sobre ustedes. Yo quiero testificar. Yo no creo que servimos a un Dios del suficiente. Nosotros servimos a un Dios que sobrepasa, sobreabundante, que puede llenar y suplir todas nuestras necesidades. Tienes que regresar lo primero, pero segundamente tenemos que saber manejar lo demás. Dios no solamente va a bendecir una persona que no sabe manejar. Esto es la parábola a lo que se enfoca. Le está hablando a los creyentes. Lo que dice en capítulo 16, Lucas. La persona que puede ser confiada con poco, puede ser confiada en mucho. Y la persona que es deshonesta con mucho, va a ser deshonesta con lo pequeño. Si no eres una persona de confianza en manejar las riquezas del mundo, ¿quién te puede confiar? ¿Quién te va a dar propiedades y tierra para ti? Él está hablando de la manera que puedes manejar. Yo sé manejar los recursos de otra persona. Si yo no puedo ser confiado
con lo poco, ¿cómo van a confiar en las riquezas grandes? Pero eso como pastor te dice, ánimo. Si no puedes dar un diezmo cuando ganas $35,000 al año, ¿cómo vas a diezmar cuando ganas $100,000 al año? Y si Dios te da $5 millones, no lo vas a diezmar. Porque no has aprendido esa enseñanza, ese principio de manejar. Dios bendice a las personas que saben manejar los recursos. No lo tengo memorizado aquí, Proverbios. Los planes bien pensados producen ganancias. Los apresuradores traen pobreza. Lo que estamos mirando aquí, el corazón de Dios. Dios está en la preparación, planificación. La palabra de Dios es tan clara cuando se trata del diezmo. Tenemos que hacerlo con un corazón de alegría, no como una compulsión. Di 5 semanas de enseñanza porque la gente lo puede malentender y puede ser manipulada. No tienes que ser manipulado. No hagas algo bajo una compulsión. Tienes que confiar en Dios. Analízalo, estúdialo. Para ser una persona que sabe manejar las finanzas, tienes que tener una manera de un presupuesto. Cada dólar necesita un nombre, o si no lo vas a quemar. Vas a quemar el dinero, la plata. Tienes que ser una persona que tiene un presupuesto. Vamos a llegar hacia el último año y yo les deseo a las parejas y las familias, no tienes que dar como una compulsión, pero pídele a Dios. Una ofrenda que damos del bricklayer no solamente para ofrendar, es un momento para ser generoso. Si nunca has dado un diezmo y si nunca has dado el 10% de tus ingresos, estás pasando solamente en la obediencia. Y a veces comienzas con la obediencia primero. Pero el punto es crear una oportunidad y una cultura que ser generoso es un privilegio y podemos avanzar la visión de Dios en Miami. Pero tenemos que tener un pueblo que tiene un presupuesto. Pero también tienes que ser una persona que sabe ahorrar. Es una meta buena. Tal vez no puedas ahorrar 10% o 20%, pero puedes ahorrar 1%, 3%. O una persona que sabe vivir bajo sus recursos y no ser controlada por la cultura. Y ser una persona que sabe invertir. Es el tercer tema. Estoy apartando dinero con la idea de avanzar y creando una oportunidad en el futuro. Y quiero que sea multiplicado. Y quiero ver que estos recursos crezcan. Si yo voy a tomar el Espíritu de Dios, quiero regresar. El primero es manejando lo demás. Y la parábola es enfocándonos en las riquezas profundas, en las riquezas verdaderas. Es lo que dice Jesús. ¿Quién se puede confiar en riquezas profundas, riquezas verdaderas? ¿De qué está hablando Jesús? Él está hablando de la eternidad. Esta vida temporal va a terminar, se va a desarramar, o sea, se va a terminar. Va a llegar otra parábola. Lucas capítulo 12, la palabra de Dios. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha. Así que no se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde a mi cosecha. Por fin dijo, yo sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construir otros más grandes, donde puedo almacenar todos mis granos y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa como bebé y gozo de la vida. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico delante de Dios. Ese es un ejemplo de un hombre que tiene más de lo que tenía, pero dice, yo voy a edificar más terrenos, voy a guardar más para mí. Y en todo este tiempo, nunca fue una persona que supo diezmar o darle a Dios. Y Dios le contesta y le dice que tú eres un necio. Eres un necio. ¿Cuántos de nosotros aquí nos estamos comportando de una manera necia delante de Dios? Porque nos estamos enfocando, haciendo ricos en esta tierra, pero no hemos considerado si somos ricos en el cielo. Jesús es muy claro. Yo puedo guardar recursos en el cielo. ¿Cómo lo hago?
no es por ganando riquezas terrenales o haciendo rico, pero haciendo rico sobre Dios. Y yo no puedo ser rico con Dios si no soy una persona que sabe obedecer y entregarle lo que le pertenece a Dios. ¿Qué es lo que me está controlando? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu de este mundo? Hay una historia muy interesante que lo había escuchado o lo leí hace un tiempo atrás. Es la historia de Alfred Nobel. Él es el inventor, la persona que inventó la dinamita. Vivió desde el año 1000, por 60 años. Pero antes de fallecer, salió la noticia que él había muerto, pero había una prensa francés que sacó que él ya estaba muerto y le dijeron que era la persona que traía la muerte. Y aquí estaba Alfred Nobel, leyó la historia sobre su muerte y él fue asombrado de que así lo iban a recordar a él. Esa persona que trajo muerte antes de que él falleciera. Y él miró, lo asustó que la gente pensaba de él así de esta manera. Y él tomó casi 250 millones y comenzó a regalar su dinero y se lo dio hacia el precio Nobel. Y ese premio era de reconocer a la gente por sus esfuerzos científicos y los avances hacia la sociedad. Y yo pensé a mí mismo, una ilustración tan grande, un ejemplo tan grande de alguien que pudo pensar diferente porque le dio otra oportunidad. ¿De qué estoy viviendo yo? ¿Estoy viviendo para un resumen o estoy viviendo para que me recuerden de una manera? El legado es lo que vive después que ya hemos muerto, que ya hemos fallecido. Entonces quiero despertarlos a ustedes. No hay que ser necios con nuestras finanzas y nuestro dinero. Este mensaje es intitulado Confiando en Dios. Contando con Dios. Yo confío en Dios. Estamos pensando en Dios. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Todo lo que tengo, yo reconozco como creyente. Yo no estoy hablando del mundo. Cristo le estaba hablando al mundo. Estamos hablando de los hijos de la luz. El mundo no va a pensar más que nosotros. Yo quiero crear oportunidades en esta tierra que vivan de generación a generación. Mi enfoque, yo voy a depender en Cristo. Hay muchos de nosotros en esta mañana. Este mensaje es de ser discípulos. Y cuando entramos al 2025, hay tanta visión delante de nosotros. Pero yo no quiero suplicar a la gente. Yo no quiero manipular para moverte de una manera emocional. Yo quiero despertarte una revelación de parte de Dios. Cuando confías en mí, yo siempre te voy a entregar mis promesas. Puedes confiar en mí. Dios nos ha llamado para hacer cosas grandes en esta ciudad. El testimonio de esta iglesia tenemos una convicción como iglesia. Cuando estamos en un apartamento el primer año, el primer 10 que recibimos lo entregamos a Cristo, a la iglesia. El primer 10% lo apartábamos y lo regalamos hacia misiones, a otras iglesias, haciendo cosas buenas y supliendo las necesidades de otra gente. Nunca había una necesidad que Dios no ha llenado y suplido por medio de su gracia y su misericordia, que Dios no ha suplido una necesidad. Y esta iglesia que nació en un apartamento hace 9 años atrás, esta iglesia ha regalado más de $7 millones en cash, dinero efectivo. Yo no te lo digo eso para darte ese ánimo que trabaja, funciona, que la misericordia de Dios trabaja. Este viernes fui a cenar con un amigo, un creyente que no va a nuestra iglesia, va a otra iglesia, un hombre de Dios, y cenamos juntos. Después de la cena caminamos y estábamos hablando sobre las cosas de Dios, no sobre Vue Church, pero Dios me puso en tu corazón. Hice una venta. Yo soy una persona que sé dar radicalmente, pero Dios me dijo, ustedes van a hacer un proyecto en South Miami. Yo quiero ser parte de ese proyecto. Aquí está un cheque para ustedes de $10,000 para la iglesia de Vue Church, esta iglesia de $10,000, un cheque efectivo, porque yo quiero ser parte de ese proyecto. Y comparto esto porque enseñarte que de la manera que Dios habla, y para ser honestos con ustedes, y era una semana que yo estaba pensando, yo estoy confiando en ti, pero revélame algo, Señor. Y es lo que hace Dios. Él abre estas puertas del cielo.
algo peculiar. Yo tenía esto en mi corazón esta semana y no sé si lo voy a hacer otra vez. Hay una persona que está en este cuarto. Estás en este cuarto y estás batallando para hacer tu factura de tu renta, tu carro. Si estás aquí y estás batallando financieramente, si puedes estar en pie, con confianza. Con confianza. Y ella también. Adrian, si te puedes parar, ¿cómo te llamas? Brian, ¿cómo te llamas? Yadira. Pueden poner su mano sobre sus... Te quiero alcanzar. Vamos a orar en el nombre de Jesús por ustedes en este momento. Por Brian y Yadira. Ellos están delante de tu casa, Señor. Te van a entregar el primer día de la semana. Creemos. Te lo van a ofrecer en obediencia. Te entregan sus vidas hacia. Tú eres un Dios que puede suplir necesidades. Puedes sobrepasar. Puedes abrir las puertas del cielo. Recuérdanos, Señor. Llénanos de ánimo. Que viene más en camino. Que tienes una historia para ellos. Que son parte de una comunidad que los ve a ellos. Que tú eres el Dios que puede hacer cosas que ni nos podemos imaginar. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál sea la necesidad. Dios, en este momento, Dios va a suplir esta necesidad. Lo que sea, Dios se va a encargar de esa bendición, de esa necesidad. Esta iglesia nos va a bendecir a ustedes. Esa necesidad va a ser suplida. Alguien llegó a esta iglesia y va a recibir un milagro. Esa es la manera que Dios trabaja. Así funciona Dios. Amén, amén. Es una ilustración básica, sencilla. Dios me habló de una manera clara. Una ilustración que Dios pueda abrir las puertas del cielo. Esas necesidades son suplidas porque gente, semana tras semana, sin llaves, sin historias chistosas y graciosas. Pero yo lo he puesto en mi corazón que yo estoy invirtiendo en riquezas verdaderas. Y voy a establecer el reino de Dios y voy a entregar lo primero, lo 10%. Es obediencia y voy a manejar lo demás. Y me voy a enfocar en riquezas verdaderas. Yo voy a confiar en Dios. Yo voy a confiar en Dios. Rostros inclinados. Si escuchas esto o si estás mirando en línea y nunca te has conectado con Cristo, no conoces a Cristo todavía, quiero que sepas que Él te ama. Tú no puedes pagar por la salvación. El dinero no se necesita para la salvación. Es de gracia. Es la generosidad radical. Él te ama. Cristo te ama de una manera que ni lo puedes imaginar. Hoy en día, Él entregó lo primero para redimir a todos nosotros. Hoy en día, en esta mañana, si estás mirando o estás escuchando en línea, si nunca has entregado tu vida a Cristo Jesús, estamos hablando del dinero. Tanta gente que ha entregado su vida a Cristo. Porque cuando hablas del dinero y la plata, estás hablando de corazones, de temas íntimos del corazón. Rostros inclinados, ojos cerrados. Si eres valiente, Pastor Rich, quiero darle a Dios mi vida. Quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero poner a Cristo primero. Vamos a contar hacia 3. Si eres esa persona, hoy es el día de salvación. 2, no mires a tu vecino. Ese es entre ti y Cristo. 1, 2, 3. Este soy yo, esa persona. Yo me quiero entregar a Cristo, a Dios. Manos alzadas. Aún los que están en línea, los que nos escuchan en línea, confía. Yo he decidido en esta mañana, en este momento, puedes en tu silla. Señor Jesús, gracias por tu Espíritu. Gracias por estos momentos santos. Gracias por esta obra que te estás moviendo. Oro por la gente, tu pueblo, Señor, que tú puedas. Nos despertamos a tu verdad, a tus principios, a tus promesas. Te damos gracias porque tú eres el Dios de lo sobrenatural, que tú puedes suplir nuestras necesidades. Confiamos en ti. Señor Jesús, oramos en voz alta. Hoy en día te entrego mi vida. Te pido, Señor, perdóname, Señor. Ven a mi vida, entra a mi vida. Que seas el Señor de mi vida. Hoy me entrego a ti. Todo lo que soy, hacia ti. Te entrego mi pasado y mi presente. Aún mi futuro te lo pongo en tus manos. Yo soy tuya o tuyo. Te amo, Señor. En el nombre de Jesús, todos digan amén y amén. Aplaudir nuestras manos fuerte, fuerte, con ánimo.
Hoy en día, muchas manos pasa cada domingo y estamos agradecidos por eso, porque se entrega en su vida, porque es el comienzo, es la salvación. No hay un pago, no hay un prepago. Él entregó a su Hijo. Yo te animo a que llenes esta carta. Queremos ser este equipo con ustedes. Queremos entregarte en la Biblia. Es la razón verdadera. Porque si tienen la palabra de Dios, es la manera más fácil, más sencilla. Compartir programas sobre Growth Track o grupos de amistad que son accesibles para ustedes. Y así desarrollamos y edificamos nuestra fe. Y si no le quieres entregar, está bien. Todo lo que decimos es cada semana, sigue acompañando, sigue viniendo para atrás. Podemos aplaudir. Podemos aplaudir. Amén, amén. Gloria a Dios. Hoy en día queremos hacer algo un poco diferente en esta mañana. Y pido que me permiten para yo hablar sobre el diezmo y las ofrendas. La orden importa. El Evangelio avanza. Las buenas noticias avanza. Y después adoramos. Y después damos, que somos recordados que Dios siempre viene primero. Cuando sirves a Jesús, Él dice que tú tienes que ser un líder. Él dice que tú tienes que ser una persona que vea primero. Por eso comenzamos en adoración. Los servicios son diseñados para darle adoración a Dios. También son diseñados para equipar al creyente, pero también son para evangelizar. Pero noten la orden. Vamos a entrar y la primera cosa que vamos a hacer, porque estamos ya enriquecidos de parte de Dios. Vamos a entrar el primer día de la semana y te vamos a dar gloria, te vamos a entregar a ti. Vamos a poner nuestra teología en melodía y alzar nuestras manos y vamos a cantar y enseñarnos a tiempo, porque es una respuesta. Muchas veces, mucha gente da al terminar el servicio porque nos recuerda que Dios me ama, que Dios vino por mí, perdón. Mi reto para ustedes como iglesia es lo siguiente. Si eres una persona que eres por primera vez, tal vez este mensaje no sea para ti todavía. Pero esto es para la gente que ama a esta iglesia y aman a Dios. Quiero darte un reto. No que des hoy en día, pero pídele a Dios que te ayude a ser una persona que sabe diezmar. Toma un reto por un año. Voy a ver si esto trabaja. Yo voy a confiar en Dios. Y voy a confiar en Dios en el área de mis finanzas, que el Espíritu de Dios sea sobre mi dinero. Lo que vas a descubrir en un año, que vas a ser una persona que es ricamente bendecido. Y hoy en día hay muchas maneras que ustedes pueden dar. Vamos a dar a Dios después de este servicio. Y quiero darse ese ánimo. Es una oportunidad. 5 semanas en estas enseñanzas. Hemos dado dinero compartiendo y regalando. Pero hay un reto hoy en día. No sea para todos, pero es un reto. Yo voy a confiar en Dios y voy a probar a Dios que mientras yo doy, Él está abriendo las puertas del cielo. ¿Cuánto lo creen? Que la abundancia está en tu futuro. Que Dios... Vamos a orar. Señor, gracias por las personas que fueron generosas hoy, aún los que están en línea. Creemos que tienes cosas grandes para nuestra iglesia y esta comunidad. Que estamos entregando y regresando lo que tú nos has dado. Señor, confiamos en ti. Bendice a aquellos. En el nombre de Jesús, todos digan. Amen, amen. Hey, this is Rich and Dawn Sheree Wilkerson, and we want to say thank you so much for watching and engaging with today's content. Maybe today you want to make the decision to follow Jesus. Why don't you pray this prayer with me? Dear Jesus, today I choose to entrust my life to you. Forgive me of my sins. Make me a new creation. I love you. In Jesus' name, amen. We're celebrating with you the decision that you've made, and we want to walk this journey out alongside you. Yeah, and if you just prayed that prayer, why don't you go ahead and follow the prompts that are on the screen right now? We're so glad that you took some time to watch today's message. Do us a favor. If it encouraged you, if it impacted you, go ahead and share this. And if you haven't already, go ahead and subscribe to the VOO Church YouTube channel so you can continue to get more content like this. We love you guys, and we're declaring the best is yet to come.